El tema de la falta de combustible fue un tema nacional en las últimas jornadas en la República Argentina, ¿eh? Así es, sin dudas y con acusaciones cruzadas por parte de representantes políticos, ya sea de la oposición como del oficialismo, y la denuncia de especulaciones por parte de las principales petroleras del país. Tenemos en línea a Rubén Pérez, que es el secretario general del gremio de petroleros. Así es, Petróleo, Gas y Biocombustibles del sur de la provincia de Santa Fe. Rubén Pérez, Ariel Marini, Flavio Patricio Aranda, los saludamos en Reporter 2 para Canal 2 y Recuerdos FM. Buen día. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por atendernos, ¿eh? ¿Qué pasó que no hubo nafta en la región, en la República Argentina? ¿Hay una explicación concreta? Hubo siempre nafta y combustible. ¿Hubo siempre? Siempre. Sí. La verdad que yo en 43 años que llevo de compañía trabajando en la ESO, nunca vi una operación política de esta magnitud, porque nosotros los camiones que llegaron siempre fueron atendidos y las estaciones de servicio fueron abastecidas. Lo que vi que muchos camiones no llegaban a algunas estaciones, o que se dio el caso en una estación que pudimos comprobar, le mandamos un camión el domingo, le mandamos 2 camiones el lunes, y 2 camiones, estamos hablando de 70.000 litros de combustible. Y un compañero nuestro que venía de una planta de gas de Rosario paró y quiso cargar y argumentaron que no tenía combustible y el camión había salido hacía 2 horas. O sea, evidentemente que había una actitud reticente de no querer vender combustible. Eso lo hemos visto. Y después camiones que no llegaron al destino que debería ser la estación de servicio. Eso también. Ahora, ¿y qué esperaban? ¿Que hoy finalmente aumentó un 10% la nafta? ¿Esperaban esto? ¿Tratar de esperar el final del congelamiento que había dispuesto el ministro para que hoy...? Por supuesto que fue una especulación esto. Acá es una especulación. Pero hubo una especulación más que económica, política también, para que va en línea con lo que una candidata dice, que explote todo. Esto a 10 días, a 15 días de una elección está alineado a eso. O sea, la semana pasada nos estuvieron locos con el dólar y con las cuevas y con todo, y ahora con esto del combustible. A mí me llamó la atención porque nosotros tenemos 40.000 metros cúbicos de producto en este momento, abarrotados los tanques. Vino un barco antes de ayer. Nos estamos retirando de la zona alfa que está en Punta del Este y Montevideo. Estamos retirando un barco de 500.000 metros cúbicos que viene de Estados Unidos, y Petroleum, que trae el gasoil ULBS, que es el gasoil sin azufre. Eso estamos importando, sí, porque estamos exportando petróleo y estamos trayendo de British Petroleum ese combustible ya refinado que lo estamos haciendo alige con barcos más pequeños porque no entra en el río de la Plata, no puede llegar a la destilería de La Plata, de YPF, a la de Doxud de Shell y a la de Campana de Action, pero el combustible no paró de ingresar. Lo que estamos importando es mucho gasoil, pero que nunca dejó de ingresar, inclusive todavía se sigue descargando ese barco, se siguen haciendo los alijes. Tenemos gente de nuestro gremio trabajando en la inspectoría de los cargamentos que se están bajando ahí, están en el mar en este momento, están en plena controlando todas las descargas. Sí que nos llamó la atención el uso mediático, político de las estaciones, la agitación. Eso fue en los 43 años que he visto algo así. Lo he visto algo parecido cuando se fue Alfonsín 6 meses antes, cuando se fue Alfonsín 6 meses antes, unos 10 días antes de dejar el gobierno, vi una actitud así de desabastecimiento y de enloquecimiento de la gente cuando se fue Alfonsín del gobierno. De hecho, eso lo equiparo con esa vez
que estaba en la planta, pero esta vez no hubo ninguna cola, nosotros no tuvimos camiones pendientes de carga. Rubén, y esto en cuanto a algunos pícaros estacioneros y en cuanto a las petroleras, porque nos decían que las destilerías estaban llenas acá, ¿qué se está exportando? ¿Les conviene exportar, que vendan todo al exterior? No se está exportando combustible, se está exportando petróleo. Lo que ocurre es que hay petroleras que son integradas. ¿Cuáles son las petroleras integradas? Las que van de una cadena a la otra cadena. Las que extraen el petróleo, lo procesan, lo distribuyen y tienen la marca. Por ejemplo, Pan American Energy saca petróleo en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, lo transporta, lo trae a la refinería de Campana, lo procesa, saca combustibles, parte del petróleo que le queda de excedente lo exporta y parte del combustible, parte del petróleo lo procesa y lo traslada a las plantas para que sea distribuido con camiones a las estaciones de servicio. Lo que habló el gobierno es de cortarle la cuota de exportación del petróleo que le queda de excedente, que ese es el negocio importante de las petroleras, porque eso va todo en dólares afuera y no se paga el precio interno, porque es el precio más barato de toda Latinoamérica, el que hoy estamos pagando. Gracias, el Estado está teniendo un precio interno que no es el precio internacional, que no está liberado, si no deberíamos estar pagando por mínimo 3 veces o 4 veces más. Yo estuve en Italia en agosto y allá el litro de la nafta, la benzina especial, 2,20 €. Tengo la foto del surtidor, 2,20 € el litro. 2.500 pesos. Claro, sacar la cuenta, 2.500 pesos. Y otra cosa, el corte obligatorio de biodiesel, que es una discusión que venimos manteniendo nosotros con este gobierno, que no nos ha ayudado, y el gobierno anterior tampoco, también fue pésimo. Por eso quiero honrar lo que hizo Néstor Kirchner, que fue crear una ley que después los gobiernos posteriores, ni el de Cristina, ni el de Macri, ni este gobierno apoyaron, que fue la creación de distintas plantas en distintos lugares del país que recrearon a las economías regionales. Por ejemplo, nosotros tenemos una planta de biodiesel en Piamonte, rodeada de soja, donde está produciendo biocombustible, biodiesel, pero bajaron el corte obligatorio al 5%, mientras que en Europa estamos en el 20%, que eso hubiese ayudado mucho a justamente el problema que están de desabastecimiento. ¿Y esto por qué? ¿Porque ceden ante las presiones de las petroleras, los gobiernos de turno? Porque a las petroleras no les gusta el corte con el biodiesel, quieren vender todo derivado de petróleo, ellos no quieren interrupción en el negocio, no quieren que intervenga otro, eso es una verdad. Y hay gobiernos que han, lamentablemente, ahora, gracias a lo que hizo Néstor Kirchner, que fue una genialidad, y no es porque yo sea, pues soy peronista de Perón y Evita, no de los Kirchner, pero tengo que reconocer que Néstor hizo algo que permitió que en distintos pueblos, Dairox, te doy un ejemplo, Piamonte, te doy un ejemplo, en la ruta Córdoba hay otros pueblitos que se armaron plantas de biocombustible donde no existía ninguna industria, y por primera vez llegó una fábrica, y por primera vez 25 trabajadores tuvieron un sueldo, obra social, cobertura médica, tuvieron aporte jubilatorio, tuvieron un sueldo como corresponde, y no trabajaron en negro. Esto era rodeado, un pueblo rodeado de soja, y no industrializaban el producto que ellos mismos producían en la periferia. Esto en Europa, ya te digo, tanto el bioetanol para la nafta y el biodiesel para el gasoil, allá están mucho más altos que en Argentina. Y sin embargo, y con los precios que te acabo de decir, 2,20 € el litro. Entonces, cuando uno ve todo esto, fíjate Uruguay hoy está teniendo prácticamente 3 veces el precio de Argentina. Brasil, que tiene petróleo y se autoabastece, tiene 2 veces
el precio del litro del combustible en Argentina. Bolivia está pasando por un problema difícil que no tiene gasoil. Chile, todos los países están viniendo a comprar, están en la frontera, están viniendo a comprar el combustible y mezclamos el precio y lo ponemos a precio internacional, acorde con el costo del barril de petróleo a $90, obviamente nuestro precio del combustible se tendría que como mínimo duplicar, como mínimo. Por eso la gente cuando habla de que el Estado no debe existir y no debe regular, no tiene idea de las consecuencias terribles que puede provocar eso en una economía. Por eso yo digo que esto que se armó en estos días, a nosotros nos llamó mucho la atención, porque en la planta teníamos combustible, los tanques estaban llenos y nosotros estábamos cargando camiones normalmente. Ahora yo ponía el televisor y veía cola en la gente. Ahora yo fui a cargar a una planta blanca son aquellas que no tienen marca, empresa, sí. que cargan acción, y no hice cola y me cargaron y me llenaron el tanque y no hubo ningún problema. Y fui 3 veces a cargar, Fui 3 veces a cargar. Entonces digo, ¿dónde está el problema? Y vi que había una operación, hasta que había una nota de TN que salía a la calle y le decía a la gente que no hiciera más cola, que se vaya porque no había más combustible, y hacía de vocera de la Shell, que está en la calle Lima, Independencia, en Buenos Aires, donde yo justamente cargo cuando llego allá, porque me hospedo en un hotel frente de esa estación de servicio. Así que yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Qué están haciendo con esto? Un circo que a mí me llamó muchísimo la atención. Para mí fue una operación netamente, más allá de lo económico, de la espera, de la ventaja, que va a haber un aumento y que me cubro pero hay camiones que no llegaron a las estaciones de servicio y están guardados. Hay tanques guardados. No me cabe duda. Pérez, ¿qué imagina o qué lectura hacen a raíz de esto que ha sucedido en estos últimos días, de lo que puede ocurrir en los próximos meses? Si asume Massa el próximo gobierno o si asume Javier Milei, que es quien está impulsando que el precio tenga libre circulación y no haya allí intervención por parte del Estado. En cualquiera de las dos opciones, ¿qué análisis se hace sobre lo que podría estar sucediendo en los próximos meses? Mira, yo primero soy trabajador petrolero, segundo soy dirigente gremial y tercero soy peronista de Perón y Evita. Yo tengo que defender a los trabajadores y ese es mi trabajo. Y venga el gobierno que venga, en el signo político que venga, yo voy a defender los intereses a los cuales represento, que son los trabajadores. Si un gobierno nos enfrenta con la paritaria, con los convenios colectivos de trabajo y con los derechos que hoy tenemos los petroleros y los salarios que tenemos los petroleros, y seguramente nos enfrentaremos al gobierno que venga. Si hemos sobrevivido, yo tengo 40 años de empleo en la empresa. Si hemos sobrevivido a la dictadura militar, ¿por qué vamos a tener miedo a estos que vengan? Y que amenazan con cortar los derechos laborales y amenazan con todo. Los petroleros, cuando nos quiten todos los trabajos y lo que hemos conseguido durante luchas de trabajo y las condiciones, hoy tenemos muy buenos salarios, no te los quiero decir, porque generaría un poco de bronca en la demás gente, y lo hemos conseguido porque realmente son condiciones difíciles en las que trabajan, sobre todo en Vaca Muerta, donde tenés que trabajar, son muchos días de trabajo viviendo en gamelas, son 12 horas de trabajo, o sea, condiciones bravas de trabajo. Después tenés muchos días de descanso, pero y tenés salarios muy altos, tenés salarios hoy que rondan los 2 millones de pesos, 2 millones y medio, tenemos los trabajadores nuestros que están arriba del millón, entonces tenemos salarios importantes. Si viene alguien a querer interrumpir estos salarios, sea el que sea, yo no necesito que venga el Estado a decirme cuánto tengo que cobrar. Si yo estoy acostumbrado a discutir con los empresarios los salarios nuestros y ponernos de acuerdo, porque el empresario para nosotros no es un enemigo. Al contrario, tenemos intereses en común. Queremos que a los empresarios les vaya bien para que a los trabajadores también les vaya bien. Cuanto más vende la empresa, mejor le va a los trabajadores, y el sindicato está en condiciones de pedir mejoras salariales para los trabajadores.
Así que no necesito que venga un Milei a explicarme lo que es la libertad. Nosotros queremos libertad, que no se meta un Milei al medio de las relaciones laborales, porque nosotros con las empresas nos entendemos perfectamente con los dueños de las empresas. Y no hablamos con cualquiera, hablamos con los Buglioni, hablamos con los dueños con Raife, dueño de la Shell, de los brasileros, hablamos con los de Trafigura, que es dueño de Puma, hablamos con los dueños de la empresa y que nos deje solo el gobierno, no lo necesitamos, nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo debe actuar el gobierno? Cuando no hay acuerdo entre las partes, actúa como un árbitro, pero si no, a través del Ministerio de Trabajo. Pero nosotros sí, cuando vamos al Ministerio a homologar un acuerdo, porque ya nos hemos puesto de acuerdo de antemano en reuniones particulares, tanto en la sede de ellos o como en la sede nuestra, pero hemos tenido reuniones preliminares, y cuando vamos a ratificar un acuerdo que lo hemos hecho efectivamente, y no necesitamos que un funcionario nos venga a decir lo que tenemos que cobrar o ganar. Los empresarios lo discutimos bien, explicamos bien por qué pedimos los salarios que pedimos, y necesitamos tener una vida digna. Un petrolero tiene una cobertura médica de excelencia, tiene un salario que hoy le permite vivir a pesar de una inflación espantosa. Lógicamente nos exige que estemos haciendo una gimnasia gremial cada 2 meses, tenemos paritaria y discutiendo salarios con esta inflación. Claro que esto nos perjudica y tenemos que estar permanentemente golpeando la puerta de los empresarios para pedir aumento salarial, porque sabemos que los costos se nos van al diablo, y por eso los empresarios también ejercen presión para ellos aumentar el producto, porque los márgenes se le terminan. Es toda una escalada que algún día el gobierno que tiene que terminar. Ahora, un gobierno que reivindica la dictadura militar, y yo, perdónenme, pero yo no puedo estar nunca de acuerdo con un gobierno que reivindica la dictadura militar, porque yo la padecí. Mi padre estuvo preso, yo sufrí muchas condiciones, hubo compañeros muertos nuestros, porque la mayoría de los muertos fueron dirigentes sindicales en la época de la dictadura, y puedo dar nombre de compañeros que desaparecieron. Entonces, yo, un tipo que viene a decir que la dictadura militar fue una mentira, y que no hubo desaparecidos, y que no hubo atrocidades, y que no hubo, yo a esa mujer, la vicepresidenta que defiende, ¿cómo que no hubo violaciones de mujeres, que no hubo atrocidades que cometieron en las torturas que cometieron en la Escuela Mecánica de la Armada? Gente en Santa Teresita, nosotros tenemos un hotel, gente que vio cómo aparecían los muertos en la costa, y vienen a decir que esto fue toda una mentira. Pero ¿qué le ha pasado a la sociedad argentina que hemos olvidado todo eso? Rubén, ¿Se entiende lo que digo? Se entiende perfectamente. Gracias por atendernos, Rubén Pérez, un gran abrazo. Nosotros vamos a seguir defendiendo a los trabajadores como lo hicimos siempre durante 43 años, y no nos tiembla el pulso con el que venga. Ya te digo, hemos estado frente a los militares, así que no nos atemoriza ningún gobierno, sea el signo que venga. Seguiremos defendiendo a nuestros trabajadores y los intereses de ellos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Rubén. Si tiene un par de vacantes, acá hay 2 muchachos que quieren ir a laburar, ¿eh? Un abrazo, gracias. ¿Sí? Si se aguantan a trabajar en Vaca Muerta, son 22 días de descanso, por 22 días de trabajo por 7 de descanso, pero tenés que vivir en una gamela en Vaca Muerta, con vientos de 80, 90 kilómetros por hora, con bastante inhóspitas. Y sí, ahí te llevas 2 millones de mangos, 2,5 millones, te los llevas todos los meses. Tal cual. Ahí tenemos otro problema. Tenemos el problema de la drogadicción, y tenemos el problema de que de noche vienen algunas visitas a los muchachos por la soledad y le sacan la plata. Es otro drama que tenemos ahí, pero tenemos que resolverlo. Es un problema social que estamos teniendo, porque no es fácil trabajar en las condiciones que trabajan esos compañeros. Calculo que un día si querés, te cuento todo. ¿Cómo no? La situación. Gracias, Rubén, por atender a la gente de Canal 2. Muy gentil, muy amable. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, muy claro, Rubén Pérez hablando con nosotros a propósito de la situación del tema
de los combustibles, claramente lo habla como una operación política justamente para tratar de esmerilar la figura del ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Y hoy lo marcábamos en la mañana de Recuerdos FM, nosotros teníamos el sábado en la producción de la radio el dato de que había petroleras aquí en la zona que tenían los tanques llenos de combustibles. Entonces, como decíamos, ¿cómo puede ser que hay largas colas este sábado en tal estación para que alguien pueda cargar combustibles? Hay escasez y aquí a pocos kilómetros hay tanques que están llenos. Hay algo que no está bien. Y después la misma reflexión que hacíamos hoy. Después es fácil, a través de las redes sociales, sin estar completamente interiorizado sobre lo que sucede, culpabilizar y decir, bueno, estamos yéndonos a Venezuela, no tenemos ni idea de lo que es Venezuela, y comparamos, decimos, hablamos de manera muy despectiva, echamos culpa a una situación sola y no vemos todo lo demás que está ocurriendo, pero que existan empresarios, que existan operaciones de esta índole. Obviamente hay intereses económicos, hay intereses políticos, puja de poder, pero pujas de poderes, no. Pero Ariel, nos perjudica a nosotros, perjudica al laburante. Ni hablar. Y nosotros está bien, claro, vamos a agarrárnosla con nuestros representantes, que son los que tienen que evitar esto. Pero ¿cómo hacemos para luchar contra aquellos que quieren tener el poder absoluto, en este caso, por ejemplo, del combustible, y también la manipulación política de la democracia a través de estos intentos de desestabilización?